No sé por qué a mí siempre me tocan los temas más controversiales. Tiene que ser algún tipo de, ¿verdad? Pero me toca hablar de espalda fallida. ¿Es una complicación o una iatrogenia? Importantísimo, ¿no? Este es un tema álgido. Ustedes no deberían transmitir esta conferencia porque créanme, van a ver acápites legales que no es bueno que lo sepa todo el mundo. ¿Ok? Bien, ya esta mañana yo me presenté, vamos a empezar a abundar en esto. Entonces, ¿qué es el síndrome de espalda fallida? Pues pregunta, ¿es el dolor persistente o recurrente después de una cirugía? ¿Es la continuación del dolor por ganancia secundaria? Es el resultado inevitable de cualquier procedimiento quirúrgico y siempre tener presente que cualquier paciente que usted opere se puede convertir en la peor pesadilla de su vida. Y créanme que yo tengo muchas pesadillas porque se me han complicado muchos pacientes. Por definición, en el año 93, entonces dijeron que era el resultado quirúrgico final de una o luego varias reintervenciones quirúrgicas, incluidas para aliviar el dolor axial o radicular sin que se llegaran a obtener estos resultados. Pero esto era muy ambiguo. Los abogados se aprovechaban mucho de la ambigüedad de este concepto y en el 2012 entonces se cambió diciendo que cuando el resultado de una cirugía de columna no alcanza las expectativas, y si ustedes se van con esta palabra, expectativas reales de una cirugía de columna, yo doy por hecho que este congreso fue un éxito. Recuerden, expectativas. Hay una tasa de reintervención de complicaciones de un 10 a un 40% y la diferencia tan amplia se debe a que los cirujanos por lo general no publicamos nuestras complicaciones. A nadie nos gusta que nos compliquen nuestros pacientes. No necesariamente habla de un procedimiento quirúrgico fallido. Si el paciente no tuvo los resultados que esperaba, entonces pues evidentemente desde su punto de vista es una cirugía fallida, aunque desde el punto de vista del cirujano haya sido muy exitosa. Pero y cuando la técnica tampoco fue exitosa, sobre todo cuando los cirujanos nos ponemos creativos y queremos modificar una técnica que fue descrita hace mucho tiempo, que ha pasado la prueba del tiempo y que tiene buenos resultados y que nosotros decidimos cambiarla por hacerlo más rápido, por hacer un aporte o simplemente por hacernos los héroes. Este, por ejemplo, es un caso donde el TLIF no está descrito para que se haga unilateral, lo hacen de un solo lado, no tiene cobertura de injerto suficiente y falla. Este es un caso donde el gimmick no pasa la prueba del tiempo. Esta es una prueba que siempre va a fallar. Entonces, por el cirujano ponerse creativo, tuvo una complicación. ¿Por qué fallan las cirugías? Hay factores propios del paciente, cicatrización excesiva, inestabilidad residual después de una cirugía, dolor en la articulación sacroiliaca que el paciente entiende que es por el efecto de su propia cirugía, entonces continúa con dolor. Pero cuando no es nada de esto, entonces tenemos que ver los factores que dependen de nosotros como cirujanos. Y aquí sí se pone seria la cosa. Dentro de estos factores están un error en el diagnóstico, una mala elección del paciente que tiende a ser la causa más frecuente de complicaciones, error del nivel o en el caso de los reemplazos articulares del miembro contralateral, una mala elección de la técnica quirúrgica. No todos los pacientes califican para hacer una vía anterior o posterior o combinada. Esto es importantísimo. Fallo del material de osteosíntesis y hasta aquí, según Maurice Müller, todas estas eran iatrogénicas, porque según el doctor Müller, los implantes no fallan. Falla el cirujano en su elección, colocación y violación de los principios biomecánicos para el cual fue diseñado. Pero claro, Müller era suizo. Müller nunca vio 5 personas montadas en una motocicleta. Es decir, que a esto hay que agregarle también las exigencias que el paciente y el medio le hacen al material de osteosíntesis para que fallen. Hay complicaciones como las infecciones, que siempre van a aparecer por ahí, o la progresión de una enfermedad. Por ejemplo, en los pacientes con tumores hacen metástasis, la afección sigue progresando y evidentemente la cirugía no va a alcanzar los objetivos que queríamos. Fíjense en la elección del paciente. Este es un paciente de 38 años que me llegó con una protrusión discal, L5S1, 38 años. Y yo dije, bueno, le voy a hacer un ALIF. Paciente joven, no le vio lento la musculatura posterior, el paciente evoluciona bien. Al año el paciente viene quejándose de dolor, pero ahora en la pierna derecha, anteriormente era en la pierna izquierda. Le hago una resonancia magnética nueva y miren cómo está el paciente. Tiene un nivel adyacente radiográfico, pero fíjense cómo está el foramen derecho completamente libre. ¿Es esta la causa del dolor? No. Este paciente se maneja con clínica del dolor, medicamento, el paciente se desespera, decide ir donde otro cirujano, el cual le hace otra cirugía, le aumenta un nivel, el paciente vuelve y sigue con dolor, regresa donde mí, lo mando a reumatología y el paciente lo diagnostican con fibromialgia. Pero el paciente continúa con dolor. Se manda
a psiquiatría y el paciente es diagnosticado con un trastorno depresivo. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿este paciente terminó suicidándose por dolor? Ese es un paciente que yo lo voy a tener cargado para el resto de mi vida. Y ahí es donde yo me autocritico. ¿Este paciente tenía una necesidad de cirugía o somatizó los síntomas? Eso es extremadamente difícil y nosotros debemos mirarnos al espejo y autocriticarnos a diario. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y es por eso que desde que yo tuve este paciente tengo algo muy claro. Y es que el dolor por sí mismo, sin imágenes que lo respalden o sin un examen físico aclaratorio, no es nunca una indicación de una revisión de una cirugía. Para usted llevar un paciente a cirugía tiene que tener imágenes, tiene que tener un examen físico que le aclare para usted estar seguro de que lo que usted va a entrar lo puede resolver quirúrgicamente. Las exigencias al material de osteosíntesis, fíjense, esta paciente, voleibolista profesional, tiene una espondilolisis de L5. Un cirujano la opera, le hace una instrumentación posterior, no le pone soporte anterior y le quita la lámina. O sea, ahí nunca eso se iba a pegar. A los 6 meses se rompieron los tornillos, violación de todos los principios biomecánicos, tuvimos que entrar a hacer un abordaje circunferencial anterior y posterior y entonces buscar toda la forma de que haga fusión. Cuando yo voy a hacer revisiones, yo entro con todo, yo no escatimo en gastos. Si el paciente o la ARS no pueden pagar, que vaya donde otro, porque quien va a salir desacreditado de esa segunda reintervención voy a ser yo. Y las complicaciones médicas, éticas y legales van a venir a mi oficina, cosa que yo no quiero ni se la deseo a nadie. Este es un paciente que operaron en el hospital de niños, tenía una cifosis de Scheuermann, hicieron una cirugía, fíjense cómo está infectado con el material expuesto. No me pregunten dónde está la parte de la barra que falta porque lo desconozco. Este paciente tuvimos que llevarlo a cirugía, un paciente de escasos recursos, pero como dije, yo no escatimo. Si el paciente tiene que pedir, que pida, o si yo tengo que rogarle a la industria que me done, que me done. De un paciente que lo llevamos, le hicimos un desbridamiento amplio en un primer tiempo y en un segundo tiempo le colocamos material de osteosíntesis con bastante sulfato cálcico con injerto óseo. Esto es bastante costoso. No voy a mencionar el nombre de la marca porque no viene al caso, pero aproximadamente en este producto hay 400,000 pesos en este paciente. Estos pacientes aprendimos que cuando hacemos entonces grandes cirugías, dejamos un back incisional, y eso lo aprendimos de los cirujanos de tumores. Yo tengo la particularidad de que duermo al lado de una y me ayuda bastante. Este es un paciente que le colocamos un back incisional y dejamos cerrar por segunda intención y ha tenido una muy buena evolución. Este es un paciente con un tumor en la columna torácica, una metástasis de pulmón, tiene una instrumentación y al año el paciente empieza a hacer un déficit neurológico. Fíjense cómo tiene una compresión medular. Este paciente lo llevan a cirugía, pero tiene la particularidad de que le hacen una descompresión en el nivel inferior. Se equivocaron de lámina. Esto tiende a pasar mucho, sobre todo en manos inexpertas. Este paciente tuvimos que reintervenirlo, llevarlo a cirugía, hacer una descompresión mucho más amplia de la que ya tenía, agregando inestabilidad y por tanto hacer una reconstrucción con un sistema de barra delta, con una instrumentación cervicotorácica. Esto es bastante costoso también porque solamente cada conector de eso cuesta un dinero y es un conector híbrido que cambia de una barra de 5.5 a 3.5 y créanme que eso cuesta bastante dinero. ¿Qué necesito saber si voy a reintervenir un paciente? Entonces, ¿cuáles eran los síntomas antes de la cirugía? ¿Cuál era el objetivo previo en esa cirugía? ¿Qué cirugía fue realizada? Si ese cirujano alcanzó sus objetivos o él como cirujano. ¿Cuál fue la respuesta del paciente a la cirugía? ¿Y qué puedo yo mejorar ahora? Para responderme todas esas preguntas, yo necesito comunicarme con el cirujano previo. No tengan miedo a llamar al cirujano que operó a ese paciente porque les puede sacar de duda, les puede dar un consejo y créanme que los consejos en cirugía son valiosos. Para la toma de decisiones, entonces, ¿puedo yo identificar en este momento la recurrencia de los síntomas? ¿Es este nuevo síntoma tratable quirúrgicamente? ¿Y cuáles son los riesgos o beneficios de una nueva cirugía? Teniendo en cuenta que cada vez que yo reintervengo un paciente, el índice de éxito disminuye. En una segunda cirugía es de un 30%, en una tercera cirugía es de un 15% y en una cuarta cirugía es solamente del 5%. Hay pacientes que lo han operado 7 veces teniendo el mismo resultado. Hay que saber entender cuándo decir que no, cuándo basta, ya no puedo más contigo. Factores a tener en cuenta que comunicarle al paciente. Bueno, que los resultados de una revisión pueden ser abismales. Como decía el doctor Nehemías, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Por ende, y recuerden las palabras, expectativas. No intenten ganar su paciente vendiéndole que ustedes le van a mejorar la vida. Tengan expectativas reales. ¿Ah?
Algunos pacientes se van a beneficiar de un procedimiento quirúrgico, otros no. Los pacientes con enfermedades raras o inmunológicas muchas veces no se benefician de una segunda reintervención ni de una tercera reintervención. Simplemente usted es incapaz de resolverle quirúrgicamente. Tenga el valor de decirlo y de reconocerlo. Y imagínese usted también entonces decirle todas las implicaciones médico-legales, decirle que otro colega falló. Y aquí es donde está el mayor índice de demandas médicas. Cuando queremos ganar un paciente y desacreditamos al colega que hizo la primera cirugía, muchas veces sin tener conocimiento de qué pasó, de si el paciente se apegó al tratamiento o simplemente cuáles fueron los factores socioeconómicos que tuvieron que ver con la mala evolución de ese paciente. Evidentemente hay algoritmos para todo, pero el algoritmo, como decía ayer el colega de Bogotá, hay que tener en cuenta la personalidad del paciente que tratamos, el medio que nos encontramos, como decía la doctora Beltrán ahora mismo, pero siempre tratar de hacer lo mejor posible. No podemos ser conformistas, porque quien va a llevar a ese paciente a quirófano es usted y el responsable es usted. No podemos quedarnos en una zona de confort, porque nuestro medio no tenga los medios no quiere decir que no lo podamos buscar. Hagamos el esfuerzo. Vamos a seguir buscando, vamos más para adelante. El planeamiento quirúrgico por consenso, entonces esto tiene mucho más que ver con columna. No me voy a detener mucho, simplemente decirles que yo busco todo lo que necesite para que esa cirugía sea exitosa, porque probablemente yo no tenga otra oportunidad de entrar a este paciente o el paciente no va a tener la oportunidad de tener una segunda revisión o otra revisión con otro cirujano. Si el paciente tuvo un intento de fusión previa, ver qué falló, si fue un fallo en la estabilidad o un fallo biológico, ¿qué puedo yo mejorar? Y hoy tuvimos en la primera conferencia del día que es mandatorio dejar de fumar, bajar de peso, disminuir los factores de riesgo. Y hay pacientes que les va a ir mal y son los pacientes que tienen afecciones cardíacas por el uso de anticoagulantes, pacientes con diabetes mellitus y pacientes con obesidad. No solo porque los pacientes obesos tienden a ser mayor índice de infección, sino porque tienen algo súper importante y es la resistencia a la insulina, que tiene que ver mucho con la biodisponibilidad de los medicamentos que se usan para combatir las infecciones o la fijación de los factores que hacen que se haga la fusión. Este es un paciente masculino, 65 años de edad, diabético, hipertenso, testigo de Jehová, un exfumador. Tiene una, si se fijan aquí, tiene una mielopatía cervical. Es un paciente que yo dije, entro, le hago una laminoplastia, es Mirabayashi de media hora. Salgo y todo el mundo contento. El paciente se perdió por 6 meses y a los 6 meses vino de esta forma. Infectado, con compresión del canal, cuadripléjico. Este paciente yo hice lo imposible para llevarlo a cirugía el otro día. Llamé a todo el mundo que podía. La industria me respondió. Era un paciente de hospital. Le hice un doble abordaje. Salí con el pecho inflado de esta cirugía, orgulloso de mi trabajo, de mis conocimientos. Le hice una tomografía porque quería publicar la foto. A las 48 horas, cuando retiré los drenes, fíjense el edema del cuello que hizo este paciente. Este paciente hizo un paro cardíaco por un edema del cuello. Esto es súper peligroso. Este paciente fue llevado a cuidados intensivos, hizo una septicemia y este paciente murió. Ese paciente me lo llevé yo a la tumba porque cuando el paciente se revisó, había tenido la hemoglobina glicosilada por encima de 8. Y yo forcé para llevar a ese paciente a cirugía. Y ese es un paciente que yo me hago la crítica. Y aunque yo no estoy para revisar parámetros clínicos, el paciente soy yo quien decide llevarlo a cirugía. Soy yo que forzo la jugada. Por eso hay que entender muchas veces que el síndrome del buen samaritano, llévenlo con cuidado porque lo puede meter en muchos problemas. Factores de buen pronóstico en paciente, entonces ese paciente motivado, que quiere operarse, que quiere mejorar, que tuvo una indicación clara para la cirugía previa, que los síntomas previos mejoraron por un tiempo con la primera cirugía y que este paciente tiene afecciones anatómicas claras y que son compatibles con los nuevos síntomas. Recuerden, imágenes y examen físico. Y que la lesión que tiene en este momento es remediable quirúrgicamente. Hay factores de mal pronóstico y son los pacientes que por lo general están en un estado de compensación, litigación. Paciente que está en la fase de búsqueda de culpable, tenga cuidado con eso. Pacientes fumadores, como lo dije anteriormente. Pacientes que tienen una simulación patológica porque no quieren volver a trabajar, evidentemente siempre se van a sentir mal. Pacientes que nunca tuvieron un intervalo de mejoría clínica son pacientes de muy mal pronóstico. Y los objetivos de la cirugía previa nunca fueron alcanzados, siguen siendo pacientes de mal pronóstico. Si voy a operar, ¿qué debo tener en cuenta? Yo debo tener un plan claro de qué voy a hacer. Recuerden, puede que no tenga una segunda oportunidad. Algunas cirugías, por mucho que yo quiera hacerla, me van a dar los mismos resultados que ya el paciente tiene. Usted solo tiene una oportunidad de intervenir ese paciente.
Recuerden la palabra, expectativas reales de este tipo de paciente. El paciente es libre de buscar una segunda opinión. Nadie es dueño de un paciente. Y la opinión de otro colega, yo siempre vivo molestando a mis colegas, los llamo, les presento casos, ¿qué tú opinas? Es lo más valioso que usted puede tener, porque hay personas que tienen experiencia que usted no tiene manejando este tipo de pacientes. Si usted no va a operar, entonces déjele muy claro al paciente por qué la cirugía no es una opción. Dele expectativas reales. Recuerden la palabra, expectativas. No cambie su forma de pensar. Cuando tenemos una forma de pensar y la cambiamos, ese pensamiento primario, eso es como el karma. No debía hacerlo, debía hacer lo que pensé anteriormente. Y ofrecerle otras opciones. La medicina del dolor, tratamiento psicológico, ofrézcale cualquier cosa, hasta un divorcio, pero no lo opere. Tener cuidado con emitir opiniones sobre el primer cirujano. Tendemos a desacreditar al cirujano previo. Cuando el paciente me dice, usted es el único que puede ayudarme, expectativas muy altas, puede que ese paciente no consiga lo que quiere. Ese médico me desgració la vida, tenga cuidado con esta opinión porque pueden ser de usted que hablen mañana. Como les dije, tengan cuidado con ser un buen samaritano. Fíjense este caso, un paciente con una espondilodicitis dorsal, con una compresión neurológica, increchendo, paciente que parapléjico. Vino un colega, lo ayudó, le hizo una descompresión, pero el paciente se fue en cifosis. Este paciente demandó al colega por ayudarlo. Afortunadamente le pedimos ayuda a la industria, nos donaron los materiales, este paciente pudimos operarlo, pudo restablecerse y el problema legal no pasó a mayores. Tengan mucho cuidado, investiguen, interroguen bien al paciente, examinen bien al paciente, porque los pacientes fibromiálgicos y depresivos tienden a simular muchos síntomas y por lo general no tienen buena evolución. Muchísimas gracias.